Grabando. Ahora sí. Em, ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Tuvieron clase o no tuvieron clases? Comentarles, bueno, que de mi parte, ¿no? Que ha sido un gusto encontrarme con algunos de ustedes en el día sábado cuando se hizo la feria vocacional acá. Algunos me reconocieron, ¿verdad? Dijeron, la profe de la academia virtual. Fue un placer que nos pudiéramos ver cara a cara. Y ahora que también me ha tocado ir a algunos colegios también, conocerles face to face, ¿verdad? En los colegios. Ahí la Giselle dice, sí, tuvimos clase hoy día. Muy bien. ¿Qué clase tuvo Giselle hoy día, por ejemplo, que le llamó la atención? Algo que aprendió en cualquier asignatura que le haya llamado la atención y haya quedado pensando, y esto no es solo para Giselle, sino que para todos los demás, ¿no? Si pudieran pensar en el día de hoy, ¿hubo algún tema, hubo algún dato que le llamó la atención que el profesor, la profesora dijo y que ustedes quedaron pensando? En la sesión de hoy día es súper importante, bueno, en todas, que haya participación, porque justamente es uno de los temas de hoy día, tiene que ver mucho con el dar opinión. Ya, Samuel dice que tuvieron pocas clases. Yo vi hoy día, al menos aquí en Santiago Centro, no mucho. ¿Para qué lado me está hablando Samuel? Se está viendo la pantalla, ¿cierto? Y se ve. Gracias, Giselle. Ah, Benja dice Isla de Pascua. Estos 2 días nos hablaron sobre el aborto y cosas así. Benja Toki. De Isla de Pascua, Benja. ¿Está lloviendo por allá o no? Samuel de Talagante, ya. Sí, es verdad. En Talagante suele pasar que hay estudiantes que vienen de sectores más lejos del centro urbano de Talagante y cuesta mucho llegar y hay pocos alumnos, pues. Cuando hay pocos alumnos no se puede avanzar mucho en los contenidos. El Benjatoki dice, sí, anoche no más llovió. Bien, gracias, chiquillos, por contestarme así. Yo sé que están ahí, que no estoy hablando con fantasmas. Benjatoki dice que estuvieron hablando del aborto, tema que todavía, ¿verdad? Es un tema que produce como miradas contrapuestas, ¿no? Algunas personas a favor del aborto, otras en contra del aborto, donde hay distintas miradas, ¿no?
La gente que está a favor del aborto indica que está a favor desde un punto de vista religioso, ¿no? Y desde un punto de vista biológico consideran que sí hay vida a partir de la concepción. Y las personas que están a favor del aborto, que están en contra, a favor del aborto, indican que el cuerpo, ¿verdad?, de la mujer, solo a ella le corresponde decidir si, si quiere continuar, ¿verdad?, con el proceso de desarrollo para estas personas de ese embrión, feto, como se llame más precisamente, ¿no? Bien, ¿por qué, por qué creen ustedes que el tema que nos toca a continuación, en esta área, lectura y escritura, tiene como título esta unidad, argumentar para opinar? Sin darnos cuenta, en nuestra vida siempre estamos argumentando, siempre estamos o preguntando por qué o dando por qué. Ya, el Bejato aquí dice que para hablar de un tema X tienes que conocer el mismo tema, tener información. La semana del 10. Sí, argumentar para opinar. Hay una radio que se transmite a nivel nacional que tiene como eslogan: para tener opinión hay que informarse, ¿no? Eh, el Samuel dice: para respaldar nuestra opinión con fundamentos, para saber qué decir en caso de algo de debate o simple práctica, perdón, dice la Pamela. Bien, ¿cierto? Argumentar para opinar. Hay que saber, por un lado, de qué se está hablando, como lo dice el Bejato aquí. Hay que saber del tema, ¿cierto? Y para llegar al conocimiento de un tema, por lo tanto, tenemos que buscar información, ¿cierto? Investigar, estudiar, que son dos cosas distintas. En la escuela generalmente usted estudia lo que sabe. O sea, le pasan un contenido en la clase, lo aprende y después lo estudia. En la universidad, usted tiene que estudiar lo que está pasando el contenido del profesor en la clase, pero además investigar, es decir, ampliar esa información que el profesor pasó en la clase. Y muchas veces en las pruebas no son precisamente aquello que pasó el profesor en la clase, sino más bien las pruebas se basan en los libros que están en anexo en la bibliografía que te entrega el profesor. Por lo tanto, eso es lo que más cuesta cuando el estudiante llega a la universidad, es lo que más les cuesta entender, que en la universidad no solo se trata de estudiar y aprender como loro un contenido, sino que también tienes que investigar. Y al momento de investigar, tú tienes que, cuando buscas información para saber sobre el tema, tú tienes que tomar una postura respecto del tema del cual estás buscando, independientemente sea la carrera. Cualquiera sea la carrera, tú tienes que hacer ese proceso, ¿no? De investigar sobre ese tema, que verdad, sobre aquello que el profesor pasó en la clase, y tú tienes que buscar información para que amplíes el conocimiento. Entonces, cuando yo te digo argumentar para opinar, significa justamente lo que
nuestros compañeros nos han dicho. La Giselle agrega, también investigar, tener las fuentes de lo que uno va a hablar y que las fuentes sean reales. Eso es muy importante, ¿no? Que las fuentes que tú vas a citar en tu investigación, que tú vas a buscar en tu investigación, sean reales, ¿ya? Y ojo ahí con la inteligencia artificial, pues ya es más que conocido que muchas veces falsea en la información, ¿no? Por lo tanto, argumentar para opinar, para poder argumentar tengo que conocer el tema, para conocer el tema tengo que estudiarlo y además investigarlo. Y a partir de ese estudio, de esa investigación que yo hago respecto de un tema, puedo o estoy en condiciones de preparar mi argumento y dar una opinión, ¿verdad? Cuando yo les hago la pregunta a ustedes, la siguiente pregunta, ¿la pueden ver? En una sola palabra, ¿qué sientes al pensar en el año 2050? En una sola palabra. Pueden abrir sus micrófonos, sería más entretenido, o escribir en el chat como lo están haciendo ahora. En una sola palabra, entonces, ¿qué sientes al pensar en el año 2050? El Benjato aquí dice que estaré medio viejito. A ver, saquemos las cuentas, Benjato aquí. ¿Qué edad tenía ahora? ¿Cuánto nos aña, no, cuánto nos aña, cuánto nos falta para llegar al 2050? ¿Cuántos años faltan? ¿Va a tener 24 años cuando sea el 2050? No, no, profe, o sea, ya pasan 24 años. Ah, ya. Pero no, va a estar joven, un lolo todavía. Ustedes, ¿verdad? Para el 2050, ya supongo que ya sacaron la edad. ¿Cuánto van a tener? ¿Qué edad van a tener en el 2050? Vayan respondiendo. 58 años va a tener la Sofía, 42 años va a tener Giselle, más o menos por ahí van a andar, ¿no? Entre los 58 y los 42 años. Lolos aún. ¿Qué sienten cuando sea el 2050? Y aquí ya empezaron algunos a contestar. Me están diciendo futuro, una sola palabra, futuro, estresante, Samuel. Trabajo, dice la Pave, ya con 48 y 54 años, ¿verdad? Tienes que estar trabajando. Miedo, dice por ahí la Sofía, por la tecnología. Ya. La Giselle se preguntaba si estaré viva en ese año. Bueno, pensemos que sí, po, que va a estar viva. Viva. Eh, Profe, a mí me dígame. pareció un poco raro al ver el chat, ¿Mm? porque dicen que en el 2050 y todos dicen que 41, 42, 32. Me parece raro porque algunos, no sé si puede que me equivoque, pero algunos que nacieron en el 2008 tendrían 58 años porque van a ir o 42 también. Depende de la edad en la que esté ahora también. Eso va a ser el rango, ¿cierto? Si ahora tienen, ustedes están teniendo 17, 18 años, ¿cierto? Para el 2050 tiene que sumarle los años que nos restan. ¿Cuántos años son del 2026 al 2050? Más o menos van a tener entre 42, 41, algunos 48. Sea, da Depende de la edad que cuarenta y tengan ahora. dos ¿Ah? da 42.
años, Claro, porque hay que, 41, al 42 años, 2050 dependiendo de hay la edad que que tenga ahora. restarle el año en que naciste. Exacto. Entonces, pensar en el 2050 no es tan raro, Sofía, ¿cierto? Por un lado, porque eh, Martín, sí, tienes que poner tu root tu nombre y tu root. Gracias, Benja, por haberle contestado. Los que van llegando, ¿verdad?, a la clase, vayan incorporando su nombre y su root. Entonces, claro, algunos dicen, pensar en el 2050 es tan lejano, era como en mi época, pensar en el 2000. Hoy se iba a acabar el mundo para el 2012. Pero pensar en el 2000 también se iba a acabar el mundo. Para los que son de mi generación, yo tengo ahora, no sé, soy muy joven, muy, muy joven. Pero puedo decir que tengo un poco más de medio siglo, ¿ya? Pensar en cuando tenía la edad de ustedes, de 16, 17 años, pensar en el 2000 era terrible porque prácticamente se iba a acabar el mundo o los autos iban a volar. Y uno que se crió con Isaac Asimov como, como escritor importante para mi desarrollo, ¿verdad?, del pensamiento, eh, pensar en esa fecha, hoy era como, no, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con ya estar en Marte, ya estar en la Luna, ya estar viajando a la velocidad de la luz, para mí era, chuta, ¿qué mundo es ese que vamos a vivir? No sucedió en el 2000, ¿no? No sucedió nada de eso en el 2000. Y hoy en el 2026, eh, bueno, y en el 2012 tampoco se acabó el mundo, y hoy en el 2026, lo que escribió Isaac Asimov en los años 60, eh, todavía no sucede, ¿no? Todavía no existe el viaje en el tiempo, todavía estamos comenzando, sí, a depender mucho de los robots, a depender mucho de que una inteligencia artificial haga el trabajo por nosotros, el trabajo donde tengamos que pensar. Esto ya lo hemos hablado en sesiones anteriores. Por lo tanto, en una sola palabra, ¿qué siente al pensar en el 2050? Yo comparto un poco lo que dijo por ahí, déjame revisar, eh, Sofía Muñoz, cuando dice miedo por la tecnología. Sí, sí, yo comparto esa opinión. En el 2050 no sé si yo voy a estar viva, en 25, 26 años más. eh, pero voy a sentir quizás lo que siente mi abuelita o lo que sintió mi abuelita con el celular, ¿no? El uso que se le da al celular hoy, que no es solo porque mi abuelita tenía esta pregunta, bueno, pero si esto se hizo para hablarte, no para escribir, sino que para que nos hablemos, para que nos escuchemos, para escuchar tu voz, no para escribirte, porque para escribirte te mando una carta. Era la lógica, ¿no? Entonces yo me imagino en el 2050 qué va a pasar con la tecnología y si yo voy a estar como a la par ahí con esa tecnología que se utiliza en esos momentos, en esos años. Si es que voy a quedar obsoleta o no con el conocimiento que ahora tengo de la tecnología, que igual es muy limitado. Yo no sé programar, por ejemplo. ¿Será necesario que todos sepamos programar de aquí al 2050, que todas las carreras, sepan el lenguaje de programación? Si no es necesario el lenguaje de programación, ¿será necesario que entonces nos enfoquemos? Si yo no voy a hacer el trabajo bruto como físico,
Tendré entonces que hacer el otro trabajo, el intelectual, ¿no? Tendremos que direccionar la educación a una educación distinta, a una educación 2050 donde el pensamiento crítico tenga una importancia más que ahora, porque hoy día el pensamiento crítico está como una de las habilidades que ustedes tienen que dominar al egresar de cuarto medio, al igual como la comunicación. Como habilidad, el estudiante de enseñanza media debe tener como habilidad importantísima la comunicación y el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué sucederá entonces con con estos jóvenes en el 2050? Fíjate que aquí están opinando algunos, dice la Giselle que siente curiosidad. El Benja dice, yo opino lo mismo que la Pame, y la Pame dice, el mundo lo vamos a matar nosotros mismos. Sí, es ser una de las posibilidades, Pame, no, no lo dudo, no lo dudo, pero tampoco lo puedo aseverar, ¿cierto? Pero puede ser muy posible que nosotros mismos acabemos con esto, ¿no? Con este mundo. Benja después dice, yo creo que no todo, pero sí una gran cantidad de la población tendría que saber programación. Ya respecto a esa pregunta, tendremos que todos saber programación para poder estar como a un nivel tecnológico más evolucionado que hay una cuestión que nos sucede mucho a los profesores, ¿no? Siempre decimos, es que el cabro de ahora sabe mucho de tecnología y entonces se maneja con la tecnología. Y nos damos cuenta cuando el estudiante tiene que usar un simple Excel o un simple Word, que no lo saben usar. No saben usar el Word como herramienta, no saben usar una simple planilla Excel. Y entonces la pregunta, ¿qué tipo de tecnología es el que está manejando el estudiante hoy si no maneja esa tecnología que le sirve como herramienta para mejorar sus procesos educativos? La PAME dice, la educación debe evolucionar muchísimo. Dice, deberíamos aprender a cultivar, programar inteligencia emocional. Muy importante porque la inteligencia artificial ya está. Yo le agregaría a la inteligencia emocional la llamada inteligencia humana. Hay que redescubrir la inteligencia humana. Le agregaría a eso que dice la PAME, aprender a cultivar, programar inteligencia emocional, inteligencia humana, a redescubrir nuestra propia inteligencia, ¿no? ¿Y qué piensan los demás? En una sola palabra, ¿qué sientes al pensar en el año 2050? Ya escuchando quizás lo que lo que he dicho y lo que han escrito sus compañeros, ¿qué piensan? ¿Qué sienten al pensar en el año 2050? Dice que yo creo que la PAME dice, deberíamos aprender a cultivar, programar inteligencia emocional. Cada día más inteligencia artificial se está dando, pero menos inteligencia humana. Comparto contigo, PAME. Yo creo que por ese tema de que los jóvenes saben mucho de tecnología es por la gran cantidad de tiempo que pasan metidos en cosas, metido en cosas que le llame la atención de las redes. Claro, el estudiante, el joven actual sabe mucho de redes, ¿cierto? Sabe mucho de mandar mensajes. Incluso algunos estudiantes acá en la universidad no tienen portátil, no tienen computador individual o portable, sino que se manejan con el celular y escriben todo en el celular. Eso, en el sacan fotos a las pizarras, escriben en el celular, mandan correo desde el celular, escriben un Word desde el celular. Cuestión que está bien, buenísimo que aprovechen esta herramienta,
pero les hace cometer muchos errores, ¿ya? No se fijan en la ortografía, por ejemplo, no se fijan en la redacción, no se alcanzan a dar cuenta de cómo están escribiendo y cómo están presentando su discurso. Ok. ¿Sí? Yo estoy totalmente de acuerdo de lo que usted dice, Ujú. pero también eso es culpa de los papás también, porque le ponen más atención a sus trabajos que a los hijos y los dejan metidos todo el día en las redes sociales, en el teléfono, porque no les presta atención. Aparte que en el tema de que el estudiante no sepa bien de ortografía, en eso es culpa, uno, del profesor y del apoderado, porque no le están enseñando correctamente al estudiante de cómo escribir bien y cómo manejar la tecnología. Sofía, hay muchas cosas de las que tú dijiste, ¿verdad? Que todavía están en discusión, ¿no? De hecho, me parece que aún no todos los colegios están aplicando como esta ley de no celular en sala de clase, que ya no recuerdo ya con tanta cosa que se habla en política, ya no recuerdo si es ley o no. No me acuerdo, no tengo mi Pepe Grillo que me ayude y me grite en el oído. Pero eh, algunos colegios todavía están ahí recién incorporando esto de no celular en la sala de clase. Y claro, muchas veces se dice, bueno, las familias también son responsables de que el estudiante tenga como esta dependencia exagerada del celular. Y sí, claro, porque muchas veces es más cómodo para la mamá o el papá pasarle el celular al niño que juegue y te deje avanzar en tus cosas, ya sea de casa, de trabajo, de lo que sea, porque ahí va a estar tranquilo y pendiente de ahí del objeto, ¿no? Entonces, claro, dice, puede ser, bueno, ahí estamos, ¿no? Podemos trabajar y avanzar. Hacemos el celular para que nos deje 15 minutos en paz y no se dan cuenta, ya ha pasado una hora. Y el niño entonces desde muy pequeño se está acostumbrando o se va acostumbrando eh, a ese aparato, ¿no? Y de hecho es muy intuitivo, no sé si se han dado cuenta con niños de 3 4 años que tienen su celular, ¿verdad? Y que ellos saben qué botones apretar, saben incluso qué hacer si es que es un juego. Es como muy intuitivo para el niño o niña de 3 4 años y se ríen, es muy llamativo y les da como mucha gracia y les llama mucho la atención y por eso se quedan tranquilos. Y cuando les quitan ese aparato es terrible, ¿no? Em, ¿Qué sucede con ese niño de 3 4 años que los papás muy orgullosamente les da orgullo, digamos, decir, oye, es que mi hijo se maneja tan bien con el celular, mejor que yo incluso? ¿Cómo estamos acondicionando la mente de ese pequeño a este aparato? Por ahí la PAME opina que prefieren que a los hijos los críe el celular, ¿verdad? Y da una opinión fuerte también la PAME, ahí se atreve. Eso debe ser considerado abuso, ya, porque lo estamos haciendo adicto a, ¿cierto? Adicto a. Eh, no me acuerdo en estos momentos cómo se llama la adicción que se da con el celular. A ver si alguien lo busca ahí en internet. ¿Cómo se llama la adicción? Que se produce con el uso excesivo del celular. Pero la dopamina es como eh, rem- a ver, ¿qué dice la PAME? Su cerebrito ni siquiera está desarrollado, da mucha pena, claro, claro.
hay ciertas habilidades que uno va ejercitando a lo largo de su proceso, tanto formativo en la escuela como en el hogar. Monofobia, dice la Sofía. Monofobia al celular. Eh, que, que en este proceso ustedes a lo largo de estos 12 años de educación que han tenido que ir aprendiendo ciertas habilidades. Eso dice Google, monofobia. Es que suena como una burla, ¿no? Mono, de chimpancé, de orangután, ¿no? Y ciertas habilidades han tenido que ir desarrollando a lo largo de estos 12 años que les permite lograr en definitiva una comunicación. Dentro de estas habilidades se encuentra la lectura, la escritura, la comunicación misma, ¿verdad? Pero también está el pensamiento crítico, también está el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, también está el saber buscar información como un conjunto de habilidades que se denominaron habilidades para el siglo XXI. Yo no me acuerdo cuál era la habilidad del siglo XX, pero la del siglo XXI las tengo muy presentes, ¿no? Porque le han dado mucho con estas habilidades para el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y la habilidad de comunicación, de liderazgo, de trabajo colaborativo, de escritura, de lectura, son habilidades que tienes que desarrollarlas durante o a lo largo de estos 12 años de estudio para poder llevarlas a la vida adulta, ¿no? A la vida una vez que tú egreses de la enseñanza media. De hecho, algunos autores hablan de habilidades para la vida. Y de hecho, en tercero medio y en cuarto medio, tanto en lenguaje y comunicación como en filosofía, está muy permeado en el currículum que hablen de temas que son polémicos, ¿cierto? Tanto en tercero como en cuarto medio. Temas que pueden tener una doble lectura, temas que pueden tener una doble postura, a favor, en contra, pero nunca te dijeron que desde que tú empiezas como a emitir, por un lado sonidos, pero articular también ciertos sonidos para transformarlos en palabras, luego en frases, luego en oraciones y ya después en textos, tanto orales como escritos, tú empiezas a utilizar como, como texto el discurso argumentativo. Cuando le pregunta a mamá, ¿por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué las hojas se mueven con el viento? Mamá, ¿por qué hay un sol? ¿Y por qué existe la luna? ¿Y para qué sirve el sol? ¿Y por qué tú fumas? ¿Y por qué tú bebes? Cuando empiezas a preguntar y empiezas a exigir una respuesta, el otro te va a tener que argumentar. Cuando te preguntan a ti, ¿por qué llegaste tarde anoche? ¿A dónde te fuiste? ¿Y por qué te fuiste con fulano o fulana de tal? ¿Y por qué no fuiste al colegio? ¿Y por qué te saliste del colegio? Cuando te empiezan a preguntar por qué, y tú tienes que explicar, estás argumentando. Entonces, tú no te das cuenta, no haces conciencia desde que entraste en kinder y egresaste ahora en cuarto medio, durante todo tu proceso formativo estuviste utilizando como texto, como tipo de texto, como tipo de discurso, el discurso argumentativo. Y cuando ingresas a la educación superior, tampoco te das cuenta en primero o segundo año que el tipo de texto que predomina en la educación superior, tanto de manera oral como de manera escrita, es el discurso argumentativo. Y cuando recién ya vas en cuarto, quinto, últimos años, cuando te enfrentas a la tesis, cuando te enfrentas a hacer un escrito
que tienes que defenderlo frente a un público, ahí recién te das en cuenta que no sabes escribir un discurso argumentativo, que no sabes defender una opinión en público, que te da miedo, pavor hablar en público, que te da vergüenza hablar en público, que preferirías que tu tesis fuera una defensa online, que preferirías que tu tesis solo fuera un texto escrito que lo hiciera la inteligencia artificial para yo no tener que pensar. Y pasaste 12 años preparándote para saber argumentar, más 5 o 6 años en la educación superior para saber argumentar, porque tú, en definitiva, cuando eres profesional, lo que tienes que hacer es decir, primero, ¿por qué piensas lo que piensas dado tu profesión? Segundo, defenderla. Tercero, aplicarla. Entonces, una vez que tú ya eres profesional, independiente de que si seas profesional técnico, si seas profesional universitario, tú te vas a enfrentar y te vas a seguir enfrentando con este discurso argumentativo, con este siempre estar defendiendo una idea, estar defendiendo una forma de ser, sentir y pensar, de actuar, de estar, de parecer. Siempre vas a estar argumentando lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú pareces. Entonces, cuando nos hablan de discurso argumentativo, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Escribir textos argumentativos con coherencia, que sean coherentes, que no fuera un loco el que está hablando, pero también con base empírica, como por ahí mencionaba uno de tus compañeros, ¿verdad? Eh, con fuentes que sean verdaderas. Entonces, la invitación que les quiero hacer para lo que nos queda de clase es pensar en lo que les he dicho hasta el momento. ¿Cómo sienten ustedes que su discurso argumentativo, tanto oral como escrito, ha sido, ¿verdad?, eh, potenciado por ustedes mismos? No estamos hablando ni del papá, ni del profesor, ni del colegio, por ustedes mismos. ¿Cómo ha sido potenciado? Y si ha sido potenciado, ¿se habían dado cuenta que ustedes desde el momento que empiezan a articular un lenguaje, eh, empiezan a pensar y argumentar todo el tiempo? Y que de ahí en adelante están toda su vida argumentando. A ver qué responden en el chat. Se perdió la Antonella. A ver, no, el Samuel se perdió. Les decía yo, a ver, la Pame, antes de explicar de nuevo, la Pame dice, a mí siempre me ha gustado hablar y discutir. Y televisión, y televisión o series, yo me imagino que dijo, de abogados. Yo quería hablar así y aquí andamos. Aquí andamos en búsqueda de ese camino, Pame. ¿Usted va a ser mi futura abogada? Lo que yo les decía a Samuel era, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo ustedes han aportado a la construcción de un discurso o de un texto argumentativo a lo largo de estos 12 años de educación? Pensando que ustedes desde que aprendieron a emitir sonidos articulados, empezaron a utilizar el discurso argumentativo
o el texto argumentativo como principal forma de expresión y que van a seguir de aquí para adelante con este tipo de texto o discurso para los que les queda, ¿verdad? Y después cuando ustedes sean padres, también van a seguir haciendo este discurso. El Samuel se ha preparado, sí, el Samuel lee noticias, analizando entrevistas, muy buenas, o discursos, e investigando, dice tal X cosas, ¿no? Bien, Samuel. Por muy buen camino. La recomendación, ¿no? Que les di las primeras clases, lean, aunque sea 15 minutos todos los días, pero lean. Vayan haciéndose el hábito, la habilidad de leer. ¿Y por qué les hago esto, no? Les hago esta pregunta, porque esta sesión yo supongo que van a tener tiempo de meterse después al aula virtual, que va a estar más en específico con actividades específicas. Los que están viniendo, ¿verdad? Quizás a las clases de academia presencial, los que están viniendo a la academia presencial, también pueden aportar ahí al profesor que esté dictando este curso. Principalmente porque la idea de este taller tenía que ver con lo que viene a continuación. Pensar, ¿no? Eh, ¿El futuro es incierto o una oportunidad? La pregunta es, en un mundo de... Esa es la pregunta, ¿no? El contexto es, en un mundo de cambios, que son exponenciales los cambios, la capacidad de argumentar sobre nuestra visión del futuro va a definir nuestro liderazgo. Por lo tanto, ¿cómo construimos oportunidades? Bien, Samuel, me gusta tu actitud, me gusta. Él dice que el Samuel se investiga, ¿verdad? Lee noticias, analiza entrevistas o discursos para poder pelear en las elecciones con fundamento. Muy bien, Samuel, esa es la actitud, pelear con fundamentos. Eh, ¿Cómo entonces construimos oportunidades en un mundo donde el futuro puede ser considerado como un futuro incierto o puede ser considerado como una oportunidad? ¿Qué estoy haciendo yo en este mundo donde el futuro nos presenta o nos puede presentar muchos cambios, ¿ya? Y cambios que son radicales o que son muy rápidos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos definirnos? ¿Cómo estamos construyendo nosotros este futuro? ¿Qué pensamos para nosotros? ¿Usted qué opina? Y esta es la pregunta directa. ¿Qué opina usted? ¿El futuro es incierto o es una oportunidad? La Sofía por ahí dice, es una oportunidad. La Pame dice, es rico pelearse en las elecciones cuando sabes de lo que estás hablando. Exacto. Y elecciones tan simples quizás como elegir el centro de alumnos del colegio. Después te va a tocar, si entras a la universidad, a la educación superior, elegir el centro de alumnos de tu carrera para luego elegir el centro de alumnos que va a representar a la universidad. Y ahí se producen muchas cosas, ¿no? Lamentablemente la participación ha bajado en el estamento estudiantil, la participación de sus mismos procesos ha bajado, pero no hay que perder la esperanza. Hay que seguir luchando. ¿Qué piensan ustedes entonces? ¿El futuro es incierto o es una oportunidad? ¿Qué piensa el grupo curso? La Sofía ya nos dijo, para ella es una oportunidad.
¿Qué piensa la Pame, el Benjatoki, el mismo Benjamín, Samuel? ¿Qué piensa la, la Giselle, que también ha escrito? La Montserrat, que no ha dicho nada, pero en realidad es Diego Cabezas, el estudiante. Martín, Renato, que no sé si está o no está Renato. Renato Sarabia, puso al menos su nombre y su root, pero no sé si está ahí presente, si está despierto. Pero en estos momentos estoy haciendo clases con fantasmas, con fotos. ¿El futuro es incierto o una oportunidad? Esa es la pregunta. Ya, Renato está siempre profe. Ya, el Renato me dice, estoy aquí siempre profe. Eh, ya, te zafaste, Renato. Martín dice una oportunidad. Ya, Renato aquí responde una oportunidad. Respondió bien, Renato. Sofía dice, Sofía Muñoz, porque está la Sofía Quinteros y está la Sofía Muñoz. La Sofía Muñoz dice oportunidad y me lo argumenta, ¿no? Porque, conector importante, porque puede ser una oportunidad de algo, pero realmente uno no va a saber qué es lo que va a pasar en cualquier caso. Sí. Claro, y ahí está como la contradicción. Puede verse como una oportunidad, pero en realidad lo único certero que tenemos en esta vida, ¿qué es lo que es? Lo único cierto que usted sabe que va a pasar, ¿qué es? Que es seguro que va a pasar. ¿Qué es lo que? Morir. Muy bien, Martín despertó, muy bien. La Tiare también despertó. La muerte es lo único certero. La Sofía ahí, morir. Usted sabe que algún día va a morir. ¿Cierto? Porque todavía no se ha inventado la vida eterna. No llegamos todavía a encontrar la piedra filosofal. El Samuel dice morir estresado, sí. Todavía no se ha inventado la vacuna, ¿verdad?, que te permite vivir eternamente. Tampoco es un superpoder. Entonces, lo único certero que tenemos en nuestra vida es que nacemos y morimos. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Cierto? Como la Giselle nos plantea ahí. Tú no sabes cuándo vas a morir, pero sí sabes que algún día vas a morir. No se sabe cuándo ni a qué edad, ni tampoco dónde. Quizás por ahí me podrán decir, pero profe, los que leen la suerte, los que ven ahí como, "Ay, eh, ellos quizás pueden anticipar, Yo ya, si tengo usted es creyente, Sofía, una opinión respecto a eso. sí, Yo tengo una opinión respecto a eso. dígame. Porque, claro, quizá alguien te diga no vas a morir de tal manera, pero uno por evitarlo finalmente se termina muriendo por eso. Creo, siempre he Sí, creído eso. sí, puede pasar, Sofía, ¿verdad? Pero también es legítimo, eh, quizás yo no lo voy a compartir, pero lo voy a escuchar a esas personas que creen que pueden, entre comillas, adivinar el futuro, ¿cierto? Existen personas así y hay mucha gente que les cree. Y es una verdad o una posible realidad. Hay otros que, como dice por ahí, no me acuerdo quién fue, pero dijo, hay otros que dicen que creen en la vida eterna. Claro, hay religiones que proponen la vida eterna, ¿cierto? Como una metáfora donde, si bien es cierto, tu cuerpo aquí muere físicamente en la tierra, pero la vida eterna va a estar dada desde otro modo, desde otra manera, desde otra forma, desde otro lugar, ¿cierto? Y también es válido que su argumento, ¿verdad?, sea en ese sentido. Pero hay que argumentarlo, ¿cierto? Yo más bien, la muerte no es muerte física,
es más muerte física, pero no hay una muerte espiritual. Entonces yo voy a argumentar por qué creo que hay una muerte espiritual. Entonces, ¿a qué voy yo con esto, no? Cuando les planteo esta interrogante, ¿el futuro es incierto o es una oportunidad? A que ustedes queden con esta pregunta y vayan construyendo una respuesta y ojalá que en la clase 6 me puedan dar una respuesta a esta pregunta. ¿El futuro es incierto o es una oportunidad? Si usted dice que es incierto, pueda decirme por qué cree que es incierto y en qué se basa para darme esa opinión. Yo no voy a juzgar su argumento, solo voy a indicar si su argumento está coherentemente escrito, ¿sí? Si es coherente tu argumento en sí, como está escrito, y si se entiende tu postura, si se entiende tu opinión. ¿Ya? Ese es un ejercicio muy corto, pero muy eficiente para poder dar a tu discurso coherencia. Y por otro lado, saber unir las oraciones, o sea, darle cohesión. Y no solo pensando en un texto escrito, sino que también pensando en un texto, un discurso oral. ¿Ya? Em, el Benjatoki dice, yo creo en la reencarnación. Y entonces, si usted, Benja, cree en la reencarnación, ¿eso contaría como vida eterna? ¿Estás siempre vivo? La Paz me dice, puedes vivir para siempre si no tienes sentimientos. Nadie empático quisiera ver morir a sus seres queridos. Ah, ya entendí, Pame, tu postura. Hay que mejorar la redacción para que se pueda entender mejor, ¿cierto? Eh, Muy cierto, jamás querría la vida eterna si eso significa ver al mundo sufrir, por ejemplo. Piensa la Sofía Quinteros, sí. La Sofía Muñoz, no se trata de no tener sentimientos, sino de tener la fortaleza de afrontar, de afrontarlo espiritualmente, y ahí se está provocando muy bien a un debate espiritualmente, sí le responde el Benja. El Samuel dice, en filosofía nos enseñaron que la muerte es física y lo que perdura la esencia lo que perdura es la esencia que nosotros tenemos en el mundo. Perdura tu esencia. Por ahí alguien dice que tu legado tiene que ver más bien con lo que con la huella que dejaste, ¿cierto? Y por otro lado, si yo me pongo en el lugar de los que piensan que es el cuerpo físico el que muere y queda la esencia de la persona, claro, si yo pienso en un ser querido que he perdido a mi mamá o mi papá, pero ellos están vivos, siguen vivos acá. Yo siento y sé y creo en su esencia. Puede ser, ¿no? Entonces, fíjate cómo en una pregunta que no tenía nada que ver con lo que estamos hablando, debatiendo ahora, pero que sí nos sirvió para que esta clase tuviera un cierre, ¿no? Ustedes mismos ahí empezaron a expresar sus sentimientos, a expresar sus emociones, pero a expresar lo que piensan. Y de eso se trata, ¿no? Eh, Esta clase tenía como tema central el discurso argumentativo. ¿Cómo yo voy a entregar, a dar una opinión, independientemente del contexto bajo el cual yo esté dando mi opinión, pero cómo esa opinión que yo voy a entregar va a estar estructurada? ¿Cómo en definitiva, ya sea con el lenguaje escrito, ya sea con el lenguaje visual o con el lenguaje oral, cómo yo expreso una opinión? ¿Cómo doy a conocer mi punto de vista? ¿Cómo voy a argumentar de manera creíble lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento? ¿Cómo voy construyendo un discurso
argumentativo desde una mirada que después incluso la podríamos clasificar, que puede ser una mirada desde lo espiritual, religioso, por tanto cultural, que puede ser una mirada desde lo que yo he vivido y tengo como experiencia, lo que he aprendido, que podríamos clasificarla como una mirada psicológica, o quizá incluso desde una mirada donde eh, lo que yo pienso, lo que yo creo respecto a, ya sea la muerte como el tema, que en definitiva que resultó debatible, o por algunos que contestaron el futuro es incierto o una oportunidad, si esa mirada, si esa pregunta yo digo, mira, más bien es una oportunidad donde yo entiendo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que me va a facilitar la vida. Por lo tanto, ahí estoy teniendo una mirada o una perspectiva tecnológica de la pregunta. ¿Cómo en definitiva lo que usted piensa y lo transmite luego, cómo va a ser clasificado o analizado, como decía por ahí uno de sus compañeros, que le gustaba ver televisión, discursos, ¿verdad? Leerlos o escucharlos, para luego dar su opinión? Porque en definitiva lo que usted va a compartir o no, ¿verdad? Con ese otro que habla, va a ser una perspectiva, una forma de mirar el mundo, una forma de sentir y expresar sus sentimientos. Por lo tanto, en ese aspecto, jóvenes, la invitación es que ojalá pudieran tenerme para la clase 6, ¿verdad? Una respuesta. Primero, ¿el futuro es incierto o una oportunidad? Si usted dice, creo que es incierto, un por qué, basado en qué. Si usted dice una oportunidad, un por qué, basado en qué. Simple, 3 pasos. Su respuesta, yo creo que el futuro es incierto porque, dado que. Yo creo que es una oportunidad porque, dado que. Yo sé que en estos momentos aquí pueden haber, no sé, 20 personas, a lo mejor 5 o los mismos 10 que participaron hoy día, de los 20, a lo mejor 10 van a llegar con una respuesta. Bienvenida sea esa respuesta. Satisfecha me quedo con el mensaje de hoy. Si llegó una, bienvenida sea esa una respuesta. Satisfecha me quedo con mi misión, ¿no? Una de las cosas que nos distingue a los profesores en especial, ¿verdad? Es que uno nunca debiera perder la fe en el otro, ¿no? Uno como profesor siempre tiene que creer en el ser humano y que es capaz, ¿verdad?, de aprender, que el ser humano es capaz de aprender. Em, bueno, si nuestro mensaje está llegando a uno o a dos de ustedes, bienvenido sea. Lo hicimos. Fue un granito de arena en este mar inmenso, ¿verdad? Eh, Gracias, jóvenes, por su atención. Gracias, jóvenes, por su participación. Mañana recuerden que tienen otra clase de 5 a 7. Va, de 5 a 7, de 5 a 6, perdón. Eh, Conéctense, ¿verdad? Participen. A nosotros nos motiva mucho que ustedes participen. Les gusta mucho, parece, escribir más que expresar de manera oral. Bien, bien. La idea es participar, ¿verdad? Gracias por estar, ser y parecer. Y en una de esas vencer también. Muchas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo el próximo martes con lenguaje. Mañana y el jueves tienen otras 2 clases esta semana, recuerden. Nos vemos.
Chao, profe, chao. estuvo buena la clase. Gracias, Pame. Adiós. Que estés muy bien. Chau, chau, Martín. Me gustan esas clases así. Mm. A mí me pasa como más filosófica de preguntas existenciales. Aparte está en un momento de la vida donde se están Chao, preguntando. profe. Adiós.